Como todos sabéis, estamos en una semana especial, una semana que se llama la Semana Santa, como ha dicho antes Andrés, ¿no? ¿Y qué significa Semana Santa para la gente? Normalmente, para toda la gente, llega la Semana Santa y están esperando porque se van a ir de vacaciones. Bien, es un tiempo de vacaciones donde se pueden hacer muchas cosas. Los que tienen una inquietud así un poco más religiosa, es un tiempo de, Pati, procesiones. No sé si conocéis lo que son las procesiones. Normalmente sí. Otros no dicen nada, entonces no sé seguro si sí o si no. Pero iba a poner un ejemplo de procesiones y así de diferentes pasos para ir explicando lo que son las procesiones, ¿no? Porque cada día hacen una procesión de algo relacionado con el día que se procesiona. Pero me ha parecido que nos íbamos a alargar, total, es algo que no nos interesa demasiado. Pero sí que como yo soy un poco enamorado de la música y soy muy fan de es Joan Manuel Serrat, entonces tiene una canción específica que la vamos a escuchar y es una canción que en las procesiones, cuando salen con esos pasos y así, se paran en algún sitio y hay alguien que canta. Y ahí en Andalucía se llaman saetas. Y esto es una saeta que canta Joan Manuel Serrat, pero es una saeta que la letra es un poema. Entonces, seguramente algunos la conoceréis, pero vamos a escuchar un poco esta canción. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret. No sé si las imágenes saldrán un poco mal, pero no importa. ¿Habéis oído un poco el mensaje de la canción? Lo que dice al principio, dice, ¿quién me presta una escalera? ¿Para qué? Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. ¿Y esto creéis que era necesario? ¿Es necesario que nosotros como hombres ayudemos a Jesús como Dios? Pues yo en todo lo que veo en las procesiones y en estas cosas es lo que veo. Las imágenes, todas las imágenes que hemos visto, es de un Jesús derrotado, un Jesús muerto, un Jesús sufriente. Y eso, para las personas, es como muy atractivo, lo voy a decir entre comillas, porque hacen a ese Dios muy humano, lo hacen cercano, lo hacen sufriente. Cuando yo me corto con un cuchillo y voy a María Ángeles, me he cortado. María Ángeles dice, ¡ay! Me tiemblan las piernas, ¿qué te has hecho? Es, ese sentimiento, ¿no? de sufrir como está sufriendo es muy natural, es muy humano, pero no es lo que Dios quería con esto, no es lo que Cristo buscaba con ese sufrimiento. Entonces, estamos en la Semana Santa, estamos en un tiempo de Pascua. Ayer ya estuvimos hablando un poco qué era la Pascua, de dónde venía la palabra Pascua, y los que no estuvisteis os lo habéis perdido. Entonces, para el que no sepa, la palabra Pascua viene de la palabra Pesaj. Pero lo que no dijimos ayer era que Pesaj significa salto o paso. Y de ahí viene la palabra Pascua. Normalmente este paso o este salto es el paso del invierno a la primavera. Después de que Moisés sacara al pueblo escogido de Egipto, este salto era un paso de la esclavitud a la libertad. Y por eso Dios estableció que la Pascua se celebrara en conmemoración a la liberación del pueblo de Egipto. Pero no se queda la cosa ahí. Ahora hay otro nuevo paso, otro nuevo salto.
y es un paso de muerte a vida. Ese paso, esta nueva Pascua, la estableció Jesucristo. La Semana Santa empieza por el domingo pasado, que era el domingo de Ramos. Se celebraba la entrada triunfal de Jesús, no como un rey poderoso, sino como un rey humilde, montado en un pollino, pisando sobre los mantos y las ramas que echaban la gente a su paso como muestra de honor. Luego, el lunes, Jesús fue a Jerusalén y se produjo lo de la maldición de la higuera. Entró en el templo, vio lo que había, expulsó a los cambistas del templo y se volvió a Betania. El martes volvió a Jerusalén de Betania, disputó con los sacerdotes y los fariseos, los cabreó un poquillo y se volvió. El miércoles estuvo enseñando en el templo y estuvo orando en el Monte de los Olivos. El jueves, ¿alguien sabe qué hizo el jueves? Fue un día muy intenso. El jueves les dijo a sus apóstoles: cuánto he deseado comer con vosotros esta última Pascua, que nosotros ahora le llamamos la última cena, porque la última Pascua para nosotros es la primera cena. Pues cenó con sus discípulos, les lavó los pies, salió a orar al huerto. Judas, se había ido antes a hablar con los fariseos, fue al huerto, le besó y lo entregó. Fue ante los sacerdotes y fue juzgado, y Pedro lo negó. Todo esto pasó en el jueves. Al día siguiente, viernes Santo, fue llevado ante Herodes y Pilato, fue juzgado, fue condenado, fue azotado, fue coronado con una corona de espinas, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y eso es lo que estábamos viendo ahí en la canción. Hasta ahí. Murió. Si hubiera sido esta toda su labor, todo lo que había hecho aquí, todo lo que había predicado, no hubiera servido de nada. El sábado, ayer, era el Sabbat, día donde no se podía hacer nada, ya nos ha dicho un poco antes también Andrés. Entonces, como no se podía hacer nada, las mujeres esperaron para poder ir a la tumba hasta el día siguiente, que era al final de nuestro sábado actual, porque las horas se contaban diferente, lo estuvimos viendo ayer un poco también, para ir a embalsamar el cuerpo. El sábado, día de descanso. Entonces, los principales dijeron a Herodes: oye, este dijo que al tercer día iba a resucitar, entonces, para evitar que los discípulos roben su cuerpo, habría que proteger la tumba. Y entonces había una guardia importante de soldados importantes armados delante de la tumba. Y el domingo, perdonad, pero me parece que es algo importante. Un momentito. ¿Sí? ¿Sí? Prefiero que me lo enseñes. Vale. Perdonad, pero hay una noticia muy importante. Seguiremos analizando en exclusiva el ya conocido como caso Nazaret, del que informábamos hace unos días, ya que hay novedades muy significativas. Comenzamos. Al cuestionable juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret se suma ahora el extraño suceso de la desaparición de su cuerpo. El pasado viernes, a la puesta de sol, el crucificado fue descolgado, envuelto en vendas con especias aromáticas y depositado en un sepulcro excavado en la roca por un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Tribunal Supremo, y Nicodemo, un dirigente de los judíos. Sin embargo, hoy domingo, primer día de la semana, al amanecer, el cuerpo ya no estaba. Nos amplía esta información Manuel Díaz.
Así es, Elena, la enorme piedra de varias toneladas ha sido movida y el sello romano que la precintaba ha quedado roto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. El cuerpo ya no está. Los guardias armados que custodiaban el sepulcro están en estado de shock y aquí el ambiente está muy tenso. Hemos podido ver a los sacerdotes y fariseos muy nerviosos por lo que todo esto puede implicar. Las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea aseguran que el cuerpo fue depositado allí ante muchos testigos. Hablamos con Juana, una de ellas. ¿Qué es lo que nos puede contar de lo sucedido? Pues con María, Salomé y otras mujeres habíamos preparado especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús hoy por la mañana. Pero mirad, hemos visto una luz muy intensa, como un relámpago. Y un ángel nos ha dicho que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado así como él nos había dicho que pasaría. ¿Resucitado? ¿Y qué han hecho entonces? Al principio nos hemos quedado un poco asustadas, pero hemos ido corriendo a darles la noticia a los discípulos. Pedro y Juan han venido hasta el sepulcro y han visto lo mismo que nosotras. Mire, aquí están. Ellos mismos se lo pueden decir. Sí, al principio no nos lo podíamos creer. Nos parecía una tontería, una auténtica locura. Pero decidimos acercarnos hasta aquí y comprueben usted mismo. La tumba está vacía. Yo corro más rápido que Pedro y he llegado primero al sepulcro. He visto las vendas y estoy totalmente seguro de que realmente Jesús ha resucitado. Pero, ¿creen que eso es posible? Que sí, que lo hemos comprobado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. El cuerpo de Jesús no está en la tumba y nadie ha podido mover esa piedra sin que los guardias se dieran cuenta. Así que ahora nos vamos a contárselo a los demás. Se tiene que enterar todo el mundo. Pues tal y como pueden escuchar nuestros oyentes, aquí se vive un momento de nervios y excitación ante este suceso sorprendente. A ver, viene por ahí María Magdalena, otro de los testigos que esta mañana ha visitado la tumba. María, ¿puedes dedicarnos unos minutos? Perdón, ¿está llorando? Sí, pero de alegría. Está vivo, el maestro está vivo. La veo muy segura con su afirmación. Claro que estoy segura. Estaba junto al sepulcro llorando y mis ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le reconocí. Pero escuché su voz y supe que era él. Está vivo, ya no tengo miedo. ¿Quiere decir que ha visto a Jesús de Nazaret? Sí, era él. Me habló directamente. Y ángeles y resucitados. Lo que ha ocurrido es simple y llanamente un robo. Los discípulos de Jesús vinieron y tomaron su cuerpo durante la noche. Está clarísimo. Pero, ¿cómo hubiera sido posible que tantos soldados profesionales, vigilando la tumba, no apresaran a los responsables? Ya saben ustedes cómo es esa gente con la que se juntaba Jesús. Probablemente hayan puesto somníferos en la cena de la guardia. O algo similar. Dejen de difundir información falsa que confunde a la gente. Esto ha sido una provocación. Bueno, Elena, aquí se suceden las emociones. Acabáis de escuchar las declaraciones del teniente delegado, tras reunirse con las autoridades de los sacerdotes y ancianos de la ciudad, quienes tienen la clara intención de desmentir lo que está pasando. Pero mientras las autoridades insisten en negar lo que empieza a ser una evidencia, lo cierto es que a la tumba no dejan de llegar personas que están confirmando haber visto a Jesús resucitado. La gente está alegre, se percibe la emoción y entre ellos se repiten con seguridad que el hombre que fue crucificado hace 2 días ahora está vivo. Impresionante, gracias Manuel por estas trascendentes noticias en directo. Finalizamos este informe especial sobre la, ahora ya podemos afirmarlo, resurrección de Jesús de Nazaret. Podía haber estado leyendo todos esos pasajes que hablan de esto, hubiera sido bastante más aburrido si lo leo yo. Pero lo importante es lo que se dice, ¿no? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que se ha dicho ahí es bastante coherente y bastante real. Entonces aquí nos queda una problemática que desde hace 2000 años viene existiendo. Jesucristo vivió, hasta ahí no hay ninguna duda, porque hay evidencias históricas y no hay ningún problema de que Jesucristo fue un ser real. Jesucristo murió, tampoco hay ningún problema porque hay evidencias históricas que dicen que Jesucristo fue ajusticiado por medio de una crucifixión por los romanos.
Nadie tiene dudas de esto. El problema viene ahora. Se encontró la tumba de Jesús vacía. Nunca ha aparecido el cuerpo de Jesús. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Los creyentes, los discípulos, afirmaron que lo habían visto. Estaba vivo después de haber estado en la tumba muerto. Había resucitado. Entonces hay una evidencia. La tumba está vacía y hay gente que atestiguaba que lo había visto vivo. Unas mujeres, cuando fueron a embalsamarlo, 2 discípulos suyos que iban de camino a Emaús, donde también estuvieron con él, lo reconocieron y estaba vivo. Un montón todos los discípulos reunidos, también estuvo con ellos. En una ocasión se apareció delante de 500 personas, como una persona viva. Y entonces hay muchas evidencias que dicen que Jesús realmente resucitó. Pero, como veíamos ahí, todo el clan de los fariseos, de los religiosos, que veían peligrar su imperio, estaban en contra de todo esto. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Qué crees tú que pasó con Jesús? ¿Jesucristo resucitó o no resucitó? Las evidencias muestran que sí, que resucitó. Para que no apareciera el cuerpo ha habido muchos debates y vemos que ha habido diferentes teorías. Ahí hemos escuchado una, ¿no? Bueno, la primera, que fue robado. Y para esto los sacerdotes ya se habían preocupado de que no pudiera pasar, mandando que hubiera guardias armados delante de la tumba. Entonces, que un puñado de pescadores y gente así hubieran podido atacar una guarnición de los romanos armados, hubieran podido mover una roca de 2000 kilos y lo hubieran sacado, y que los romanos, los soldados estos, no se hubieran enterado, es un poco complicado. Entonces, por propio peso, se caería la teoría de que había sido robado. Otra teoría por ahí decían, no, es que realmente no estaba muerto. Lo bajaron cuando no estaba muerto y luego lo sacaron. Evidencias médicas, como vimos en la película del jueves, por cierto, dicen que con lo que él sufrió, la flagelación y todos los azotes y todas las cosas que él pasó, el tiempo que estuvo colgado en la cruz y sobre todo cuando le clavaron la lanza y salió sangre y agua, era una evidencia científica totalmente que estaba muerto. Eso no lo puede rebatir nadie, porque estaba muerto. Así que esa teoría también se cae. Otra teoría muy rocambolesca es de que se equivocaron de condenado. Bueno, iban a condenar habían condenado a Jesús, pero a la hora de crucificar cogieron a otro. Y lo crucificaron como si fuera Jesús, y entonces Jesús escapó. Si nos ponemos el pellejo de los fariseos que querían deshacerse de él, si suben a otro que no era Jesús, pues me parece que muy contentos no hubieran estado y se hubieran dado cuenta y no hubiera sido posible tampoco. Así que todas las conjeturas que hay sobre la desaparición del cuerpo de Jesús, que no sea que hubiera resucitado, se caen por su propio peso. Así que me gustaría hoy compartir con vosotros solamente un versículo, que es en Romanos, el capítulo 10 y el versículo 9, pero empezamos desde el final del 8. Romanos 10, versículo 9. Dice así Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primera parte del versículo, ¿confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor? Amén.
pues tenemos que saber qué es lo que estamos confesando. Porque decir simplemente Jesús es el Señor no es nada. Aceptar que Jesús es el Señor es que yo estoy sometido a la soberanía de este Señor. Que yo estoy dispuesto a hacer las cosas que este Señor mande. Que yo quiero hacer las cosas que agradan a este Señor. No es solamente decir Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Si lo decimos así, tengamos cuidado. Queremos decir muchísimo más. Si Jesús es el Señor de nuestra vida no es nuestra, porque es suya. Y lo que hagamos tiene que ser dependiendo de lo que Él quiere. Amén. Y continúa el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hemos visto ahora la historia. Hemos visto que había argumentos en contra de la resurrección. La pregunta, como he dicho antes, es, ¿qué crees? ¿Crees en tu corazón que resucitó? Amén. Pero fijaos lo que dice la palabra. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cristo era Dios? Sí. ¿Se podía haber levantado Él a sí mismo, siendo Dios? Sí, pero no lo hizo. Es importante, es un detalle que parece que pasa desapercibido, pero si se hubiera levantado Él por sus propias fuerzas, no hubiera dado la posibilidad de que Dios admitiera ese sacrificio. Sin embargo, si es Dios el que lo levantó de los muertos, es porque admitió que Él era el Cordero inmolado por la humanidad. Amén. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tiene una consecuencia, que lo dice aquí. ¿Cuál es la consecuencia para cada uno que cree? La resurrección es un hecho, indudable. Estamos de acuerdo, lo creemos. Pero entonces vamos a ver si esto es importante para nosotros. ¿Habéis pensado alguna vez si tiene importancia la resurrección? Pues tiene importancia para su persona, para Cristo. Tiene importancia para el Evangelio que predicamos. Y tiene importancia para nosotros como creyentes. Vamos a ver estos tres aspectos. Tiene más, estos tres. Para su persona, la resurrección de Jesucristo probó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Probó su deidad. ¿Por qué la probó? Porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Jesús no mentía. Jesús le dijo a los judíos, os he dado pruebas y no me creéis, solamente os daré la prueba de Jonás. Y dio con su resurrección la prueba de Jonás. Él murió, estuvo en la tumba y resucitó. 3 días como Jonás. Entonces, la importancia de la resurrección para Cristo es que se demostró que Él no mentía, que era Dios y que era quien dijo ser. Para el Evangelio, esto lo dice Pablo en 1 Corintios también. Si Cristo no resucitó, ¿qué tenemos que anunciar? No tenemos nada que anunciar. Si Cristo no resucitó, todo en lo que creemos es mentira. Si Cristo no resucitó, tampoco habría podido venir el Espíritu Santo. Porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no resucitó, la justificación tampoco habría existido. No habríamos podido ser justificados. Si Jesús no resucitó, no puede ser el primogénito de los muertos, como dice la palabra. Y si Jesucristo no resucitó, la muerte no habría sido vencida.
entonces tiene la resurrección de Jesucristo una importancia muy, muy grande para el Evangelio, para lo que tenemos que anunciar, para lo que estamos llamados a anunciar. Para nosotros como creyentes, estas cosas que anunciamos, si son mentira, nos afectan todas. Pero además, si Jesucristo vive, si Él ha resucitado, nosotros podemos creer que también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos para vida. Depende de la resurrección de Cristo, como hemos leído, nuestra salvación. Si Él no hubiera resucitado, no pudiéramos ser salvos. Es más, si no hubiera resucitado, nosotros no podíamos ser redimidos, porque era el pago. Y no hubiéramos podido ser justificados delante de Dios. Dice 1 Corintios que si no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nuestros pecados no habrían sido perdonados nunca. Importante, si no hubiera resucitado, ni tú, ni yo podíamos tener el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos, el hombre no puede cambiar su naturaleza humana. Podemos intentarlo, pero el que es cruel no se puede volver bueno. El que es egoísta no puede ser desprendido. El que es inmoral no tiene control sobre sí mismo. El que es un amargado no es amable. Y no puede llegar a serlo, ¿no? Y todo esto es una tarea imposible. ¿Y estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero es imposible para el hombre en sus propias fuerzas. Porque con los recursos que nos da el Señor, con ese Espíritu Santo que nos mandó cuando Él resucitó, tenemos el mismo poder que lo resucitó a Él de los muertos. Es lo que dice la palabra. Ese poder que actúa en Él puede actuar en nosotros. Entonces, para nosotros, en el poder del Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, no hay nada imposible. La resurrección, para nosotros también, nos libra del temor de la muerte. ¿Lo habíais pensado alguna vez? La muerte parece, de hecho tiene un carácter que no se puede evitar. Todos vamos camino a la muerte. Cada día, un día más cerca. Y normalmente la muerte viene cuando nadie se la espera. Normalmente. Hay muchas veces, Woody Allen y gente así, intentan bromear con la muerte. ¡Va, la muerte! ¿Para qué? Quitarle importancia y para tratar de ignorarla, porque de esta manera se le tiene menos miedo, ¿no? Hacemos bromas, porque es muy difícil mirar a la muerte de cara. Pero con la esperanza que nos da la resurrección de Cristo, que nosotros vamos a resucitar con Él, tenemos que mirar a la muerte de otra manera. Y podemos vivir sin miedo a morir. La resurrección, pues, nos da esperanza. El fin del hombre no es la muerte. El fin del hombre es que por medio de la muerte podamos volver a nuestro destino final, que es reunirnos con nuestro Creador. Y con esta mirada afrontamos de una manera muy diferente el tema de la muerte. Como era solamente un versículo, me gustaría que lo pensemos bien, no os voy a cansar mucho más. A modo de conclusión, hoy, domingo de resurrección. Domingo, que decía Andrés, viene de la palabra del latín dies Domini, día del Señor. Los primeros cristianos llamaron al domingo domingo, porque era el día que el Señor resucitó. Antes no se llamaba domingo. Domingo, día del Señor. Pero el día del Señor no es solamente el domingo de resurrección de la Pascua. El día del Señor son todos los domingos. Pero para un creyente, el día del Señor es cada día.
El día del Señor nos enseña varias cositas. Jesucristo, por lo que hemos visto, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Jesucristo está vivo. Jesucristo, como todos sabéis, está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo está preparando moradas para nosotros. Jesucristo volverá a esta tierra en poder y como un juez. La muerte no es el final y la vida eterna es posible a través de la fe. Asimismo nos enseña que la esperanza es posible incluso en los momentos más oscuros de la vida, como puede ser la muerte. Así que hasta en la muerte vamos a tener victoria. Amén. Pues hermano, ánimo. La resurrección es una fiesta. Vamos a cantar una canción que es una fiesta. Así que os animo. Vive recordando las consecuencias de la resurrección cada día. No solo en Semana Santa. Amén. Pues vamos a cantar alegremente una canción